Yo les quiero mostrar, acá tengo una revista, la revista Muscle Mag. Tengo esta, por ejemplo, que es de octubre de 1998. Hacía un ranking para que vean la poca cantidad de atletas profesionales en competición que había. Del año octubre de 1998 lo tenemos a Gunther Scherkamp en la tapa y les voy a mostrar porque esto es muy interesante. La Muscle Mag tenía un ranking donde los culturistas, según los campeonatos, la importancia del campeonato, sumaban puntos y la revista todos los meses publicaba ese ranking. Y bueno, da un panorama de lo que era, acá lo tenemos en la foto, a Milo Sarcev y a Paul Dillett. Lo tenemos a Paul Dillett de Canadá en el octavo lugar, pero el top 10 estaba dado por Dorian Yates, segundo Kevin Levrone. Vamos a ver algo muy curioso. Si bien Dorian Yates tenía 8.500 puntos, Kevin Levrone tenía 7.935, estaba muy cerca. Esto es porque Dorian Yates solamente competía en el Olympia, que obviamente era el campeonato que más cantidad de puntos daba, y Kevin Levrone hacía Arnold Classic y otros campeonatos que repartían puntos, pero no tantos como el Olympia. Tercero, Narcer El Zombati. Cuarto, Flex Wheeler. Quinto, Chris Cormier, todos americanos. Ronnie Coleman, cuando todavía no era el Coleman que conocimos después. Bienvenidos a Fitness Más. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las Procar, las tarjetas profesionales en culturismo, y cómo aquello que fue en algún momento y hoy en día es el objetivo de la gran mayoría de los buenos culturistas, puede paradójicamente convertirse en el final de su carrera. Yo soy de una época, de la época dorada para muchos del culturismo, ya sea de los 90 o de fines de los 80, en los que, sobre todo en los 90, se entregaban muy pocas tarjetas profesionales alrededor del mundo, digamos alrededor de 15, alrededor del mundo, sobre todo en Estados Unidos. Muy rápidamente, si bien fue cambiando un poco la reglamentación, en Estados Unidos obtenían una Procar los tres primeros del overall de los Nationals, el primero y el segundo de los USA, el segundo campeonato más importante. Si bien después de algunos años los USA adquirieron la misma importancia que los Nationals, y el ganador del overall de los North American. Esto es un campeonato que se realiza donde compite México, Canadá y Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos había algunas posibilidades, sobre todo en Europa, donde el ganador del overall podía obtener una Procar, y obviamente el ganador de los campeonatos mundiales. Y vale recordar, si estamos hablando de campeonatos mundiales y Procar, que el último americano ganador de una Procar y ni más ni menos ganador de un Olympia no es ni más ni menos que Ronnie Coleman. Después de Ronnie Coleman, más allá de que él gana el campeonato mundial y se convierte en profesional, prácticamente no fueron más los americanos a competir. Ellos tenían un campeonato que incluso daban una Procar dentro de Estados Unidos que se llamaba Team USA. Era como la preselección al mundial para clasificar los norteamericanos a los campeonatos mundiales, algo que era un poco confuso porque teóricamente se decía que tenían que ser naturales. Me acuerdo un culturista muy famoso, Skip Lacour, que no era un gran culturista, pero ganó la Procar. Pero ese era el sistema que tenían ellos para ir a los mundiales. Después de Ronnie Coleman, prácticamente no fueron más americanos a competir al campeonato mundial. Vale aclarar que para los Yankees, los Nationals y los USA, para ellos siempre eso fue mucho más que un mundial. Es más o menos, muy por hacer una comparación, podemos decir que eres como la NBA y el básquetbol FIBA, e incluso el mundial de básquet. Ustedes saben que a un mundial de básquet últimamente sí va a lo que se llamó en algún momento el Dream Team, pero siempre los mundiales de básquet
era representado Estados Unidos por un grupo de basquetbolistas universitarios. Ellos tenían el top, como el top, la NBA. Como actualmente pasa en el culturismo amateur, que el top son los Nationals y los USA. En Latinoamérica nosotros teníamos alguna pequeña chance de llegar a profesionales, sobre todo cuando se realizaban los campeonatos iberoamericanos, que eran muy interesantes y es una lástima que no se realicen más, porque era un campeonato donde participaba España con Latinoamérica. Siempre se hacía en algún país de Sudamérica, generalmente países sudamericanos, y a veces incluso hubo algún mexicano que ganó el overall y una Procar, pero generalmente eran España y países de Sudamérica. Luego se dejó de hacer este campeonato y quedó solamente el sudamericano, en el cual uno tenía la chance, el ganador del overall, de pedirla. No era automáticamente la clasificación, no se le daba automáticamente una Procar al ganador de un campeonato sudamericano, aunque uno tenía la chance de pedirla, aunque siempre las asociaciones de cada país hacían lo imposible para que el atleta, bueno, de esto hay mucho para hablar, asociaciones, atletas y Procar, sobre todo en esa época, para que el atleta no tenga la Procar, porque de alguna forma cuando un culturista ganaba la Procar, de alguna forma se independizaba de la asociación y podía hacer su carrera sin depender de un montón de normativas, lo voy a decir de una forma que no ofenda a nadie, de una forma poco ética de una forma poco ética para el culturista. O sea, no se lo dejaba crecer en su carrera. Si bien hay casos, como en el caso de Argentina, como Marcelo, como siempre digo, el profesional Marcelo Safdie, que muy inteligentemente él directamente la tramitó con Santoja, o el caso de los chilenos que conocen muy bien a Cristian Lovarede, que gana la Procar ganando un overall de un sudamericano. Pero más allá, incluso en Argentina, tenemos varios ganadores de overalls que por alguna razón, y sobre todo incentivados desde la asociación, no pidieron la Procar. Más allá de eso, nosotros y sobre todo incluso los grandes culturistas argentinos, y creo que pasaba lo mismo con los españoles, con los colombianos, con los chilenos, incluso los grandes culturistas, manteníamos intacto el fuego interno de la competición, porque sabíamos que más allá de no tener chances de ganar una Procar, podíamos desarrollar una carrera no profesional, amateur, pero una carrera dentro del culturismo, obviamente, atravesando metas, compitiendo primero en campeonatos locales, luego interprovinciales y al fin y al cabo campeonatos nacionales, ganando por ejemplo el campeonato argentino, ganando el campeonato de campeones. Después teníamos la posibilidad de ir a un sudamericano, clasificar para un mundial. O sea que más allá de que sabíamos, sobre todo sabían los grandes culturistas que nunca iban a ganar una Procar, mantenían siempre ese fuego interno y esas ganas de seguir compitiendo para desarrollar una carrera que en muchísimos casos fue muy exitosa para grandes culturistas que tenemos en Argentina y para grandes culturistas que hubo alrededor del mundo, que nunca tuvieron una Procar y que, ustedes me lo dirán, no sé de qué país son, ustedes lo sabrán muy bien, que muchos de los culturistas amateurs que nunca tuvieron una Procar tuvieron mucho más nivel que la gran mayoría de los actuales profesionales, ya sea en la NPC o en la IFBB Internacional. Pero a esto me quería referir concretamente. ¿Cómo puede ser que hoy en día muchos, sobre todo los chicos más jóvenes, mantengan la idea de desarrollar una carrera dentro del culturismo totalmente enfocado nada más que en una Procar, en una tarjeta profesional, si bien vamos a coincidir que hoy es muchísimo más fácil tener una
tarjeta profesional. Y concretamente a lo que son las Procard, yo les quiero mostrar, acá tengo una revista, la revista Muscle. Tengo esta, por ejemplo, que es de octubre de 1998. Hacía un ranking para que vean la poca cantidad de atletas profesionales en competición que había. Les voy a mostrar, acá tenemos la revista, esta es sí, del año octubre de 1998, lo tenemos a Gunther Scherkamp en la tapa, y les voy a mostrar porque esto es muy interesante. La Muscle Mag tenía un ranking donde los culturistas, según los campeonatos, la importancia del campeonato, sumaban puntos, y la revista todos los meses publicaba ese ranking. Vamos a ver acá, bueno, acá está publicado, dice Pro Ranking, dice algunos atletas van a caer porque bueno, un sistema parecido, bastante parecido a lo que es el ranking del tenis, donde se van sumando puntos y a medida que van pasando el año se iban perdiendo puntos y se iban ganando puntos los nuevos atletas, los nuevos participantes. Y bueno, da un panorama de lo que era, acá lo tenemos en la foto, a Milo Sarcev y a Paul Dillett. Seguimos viendo el ranking. Está un poco chico por si alcanza a leer. Les cuento más o menos cómo estaba en 1998. Primer lugar, Dorian Yates. Otra cosa, y acá vamos a ver las nacionalidades. Vamos a ver que tenemos muchos americanos en los primeros lugares y ya se empezaban a colar algunos, por ejemplo, tercero, Nasser El-Sonbaty de Egipto. Lo tenemos a Paul Dillett de Canadá en el octavo lugar. Pero el top 10 estaba dado por Dorian Yates, segundo Kevin Levrone. Vamos a ver algo muy curioso. Si bien Dorian Yates tenía 8.500 puntos, Kevin Levrone tenía 7.935. Estaba muy, muy cerca. Esto es porque Dorian Yates solamente competía en el Olympia, que obviamente era el campeonato que más cantidad de puntos daba, y Kevin Levrone hacía Arnold Classic y otros campeonatos que repartían puntos, pero no tantos como el Olympia. Tercero, Nasser El-Sonbaty. Cuarto, Flex Wheeler. Quinto, Chris Cormier, todos americanos. Ronnie Coleman, cuando todavía no era el Coleman que conocimos después. En el sexto lugar, Shaun Ray, todos americanos. El primer canadiense que aparece, Paul Dillett, noveno. Milo Sarcev, de Yugoslavia. Décimo, Vince Taylor. Y después venía algún australiano como Lee Priest, Mike François de Estados Unidos, Jean-Pierre Fouque de Suiza. Incluso en este ranking, lo que tenía de interesante es que los puntos se arrastraban durante un par de años. De hecho, tenemos algunos de principios, si bien es de 1998, figura los puntos de los últimos torneos, como por ejemplo de Gary Stridon y incluso de Edward Kawak y también de Reed Gaspari, que ya estaban fuera de competición, pero venían arrastrando puntos. Después se iban perdiendo esos puntos y los nuevos profesionales, los nuevos competidores, lograban ingresar en el ranking. A ver, es un ranking, no es como el ranking de otros deportes que puede repartir dinero por el ranking. Ni siquiera yo creo que tenía un impacto como para hacer una clasificación al torneo, pero era algo interesante para que nosotros, los fanáticos que comprábamos las revistas y seguíamos el culturismo, tengamos un panorama de cómo estaba la competición. Y así tenemos grandes nombres como puedo ver, Paul de Mayo, Gunther Scherkamp en el puesto 32, que estaba, como vemos en la tapa de la revista, que estaba escalando posiciones. Bueno, y después también otros muy conocidos para lo que somos de nuestra época, como el italiano Mauro Sarni, Dennis Newman, Franco Santoriello. Había grandes nombres en ese, John Sherman. Incluso hay un par de españoles como Eusebio Serrano y también Javier Cristóbal. Esto generalmente los españoles, italianos o franceses lograban puntos debido al Grand Prix europeo que se realizaba luego del Olympia y donde un séptimo, un octavo puesto, no sé bien la cantidad de puntos que repartía, pero se podía manotear algunos puntos y bueno, a ver, figurar en un ranking, en la Muscle Mag, con nombres como Dorian Yates, Kevin Levrone y Flex Wheeler, no era poca cosa para un culturista francés, italiano o para un culturista español.
Creo que era muy interesante el ranking este, pero nos muestra que teníamos 86 atletas que estaban en actividad, de los cuales entre 12 y 20 podían llegar a clasificar para el Míster Olympia. Muy rápidamente voy a aclarar que para clasificar para el Olympia, más allá que había pocos campeonatos, entre 8, 10 o 12 campeonatos como mucho en todo el mundo, clasificaban los 3 primeros de cada categoría, que generalmente era muy difícil porque se repetían, iban buscando los mejores ganar el dinero, que no era mucho el dinero, el efectivo que se entregaba, y incluso se repetían muchas veces esos terceros puestos, y en el caso de que los 3 primeros que lograban el top 3 en ese torneo, cuando ya estaban clasificados, incluso clasificaba el cuarto para que haya más posibilidades para lograr esa clasificación al Olimpia. Bueno, más allá, y ahora voy a ir al punto más importante, y aclarando que puede ser una trampa para la mayoría de los culturistas, vamos a darnos cuenta que hoy en día, si contamos la cantidad, yo no, la verdad que no sé, no tengo forma de saber qué cantidad de culturistas puede haber en el mundo, ni hablar si tenemos en cuenta todas las categorías. Recordemos que en este ranking, en esta época, estaba solamente el Open Bodybuilding, sin ningún tipo de división por peso, y hoy tenemos, ya perdí la cuenta, 8, 9 categorías, 5 categorías en mujeres y unas 4 categorías en hombres, si contamos la Chu Chu como una categoría más. Pero al punto al que quería ir, que más allá de que hoy en día cuando un culturista gana una tarjeta profesional, prácticamente se le termina la carrera, porque con las grandes excepciones de esos grandes culturistas que ganan una Procar, y voy a poner el ejemplo, que generalmente ya vienen con una carrera en la IFB Internacional, como puede ser Rubiel Mosquera o como puede ser Crizzo, que ya eran grandes profesionales de la IFB Internacional y en su primer torneo en la NPC ganan una Procar e incluso pueden llegar a clasificar para el Olimpia. En la gran mayoría de los campeonatos que se hacen en países, bueno, ni hablar como Argentina o en el resto del mundo, no tienen chances de no solo de llegar al Olimpia, sino de tener una carrera donde puedan realmente ser profesionales, si consideramos que ser profesional es poder vivir directamente de los premios que vamos a ganar en un campeonato profesional, sobre todo cuando vemos que en un campeonato muy importante, y me remito a algún campeonato europeo, Olympia Qualifier, donde compite uno de los 3 mejores Classic Physique de la actualidad, como es Urka Lensinski, gana el campeonato, logra el primer puesto y recibe como compensación económica $2.000 o 2.000 euros, que es la mitad de lo que se gastó ese fin de semana en hotel, si fue con un acompañante, con un entrenador, 4 o 5 días, o si fue en Londres, si fue en Praga o cualquier ciudad europea, 4 o 5 días para 3, 4 personas, más los gastos de los aéreos y todos los gastos, gasta mucho más si gana el primer puesto. El tercero creo que se lleva $500 y el cuarto no se lleva absolutamente nada. O sea que ya para un atleta que recién gana, incluso con un buen nivel de competición, que va a ser un 10.º puesto o incluso un 5.º puesto, no va a ganar absolutamente un peso. Y voy a terminar este video tan desalentador para muchos, pero real. Yo creo que no tenemos que ver lo que está pasando, incluso buscar la forma de que esto cambie, porque no está bueno que un chico que compite 2 o 3 veces gane una Procar y después a los 21 o 22 o 25 o a los 30 años no tenga más incentivos para competir, porque ya es profesional y no debería estar compitiendo en amateur, y el circuito profesional los mejores están a un nivel muy lejano, e incluso, aunque esté a un muy buen nivel de competición, lograr un 5.º puesto, que es
un gran logro para cualquier culturista en un campeonato profesional, no te va a redituar ni un solo peso. O sea que de alguna forma es el fin, lo que debería ser el comienzo de su carrera profesional, se convierte en el final de su carrera profesional. Algo muy, muy triste. Entonces ustedes me preguntarán, pero ¿cómo puede ser que esto se mantenga? ¿Cómo puede ser que tantos chicos sigan compitiendo? Yo tengo una teoría, creo que es la correcta. Ustedes en la caja de comentarios me pueden hacer me pueden dar su opinión, a ver si yo estoy equivocado. Pero a mí me gusta siempre hacer una comparación, una analogía con otros deportes. En este caso lo voy a hacer con el fútbol. Y voy a poner, por ejemplo, un país futbolero como Argentina, donde es un productor de grandes talentos a nivel más allá de que Argentina tiene la selección campeona mundial con todas esas grandes figuras que ustedes conocen. Hay decenas de futbolistas que están triunfando alrededor del mundo, especialmente en Europa, en grandes clubes en Italia, en España o en Inglaterra. ¿Mm? Pero ¿cómo llega un chico de 15, 16, 17 años que tiene la ilusión del día de mañana ser un futbolista profesional y que realmente va a ganar dinero? En cada ciudad, en cada pueblo, incluso en cada barrio de las ciudades, tenés un grupo. Esto pasa en la mayoría de los países del mundo, no es porque Argentina sea el campeón del mundo, va a tener, se van a dar estas condiciones. Lo mismo pasa en España, en Francia, en México y en la mayoría de los países del mundo donde una gran masa de futbolistas, de chicos muy jóvenes, desde muy, muy pequeños, tratan de ser profesionales y aparecen grandes talentos en las ciudades pequeñas, en los pueblos, en los barrios y en las ciudades. Y los número uno, los mejores de cada ciudad, los mejores de cada pueblo, en algún momento de su carrera, digamos a los 15, 16, 17, a lo sumo 18 años, van a los grandes clubes, como puede ser en Argentina. Pueden ir a Boca, River, Independiente. En el interior, por ejemplo, hay grandes, grandes clubes que son semilleros, como es Newell's Old Boys, donde salieron algunos de los mejores futbolistas de la Argentina. Entonces, todos estos chicos de los pueblos del interior o de las ciudades del interior se van a probar durante un fin de semana a estos grandes clubes. Puede ser un grupo de 100, 150 o 200 chicos. Se prueban durante un fin de semana, viajan, se quedan en un hotel o en una pensión que puede llegar a tener el club y lo van probando, lo hacen jugar y los cazatalentos, los entrenadores, empiezan a estudiar y empiezan a seleccionar los mejores. De este grupo de 100 a 200 jugadores, repito, que son los mejores de su ciudad o de su pueblo, de esos 100, 150, 200, se eligen 2, 3, a lo sumo 4 o 5 jugadores y van a fichar para el club y van a jugar en las divisiones inferiores, ya sean divisiones juveniles o en la segunda o tercera división de cada club. Si son muy buenos, van a ir ascendiendo y van a llegar a jugar en segunda división. Y de ese grupo muy selecto, los que son muy, pero muy, muy buenos y los que se adaptan, porque también tengan en cuenta que un chico de 17, 18 años se tiene que adaptar a salir de su casa, sobre todo se lo dice a alguien que es del interior, se tiene que adaptar a vivir en otro contexto totalmente diferente al que le puede dar su familia, pero cuando son número uno y tienen la capacidad para progresar, van a formar parte de la primera división del equipo principal de ese club. Si se adapta y puede tener una carrera promisoria, probablemente va a jugar 1, 2 o 3 años y a los mejores, tengan en cuenta que ya venimos descartando jugadores y nos vamos a quedar tal vez de 10.000 o 20.000 jugadores, van a llegar a jugar en primera división 1, 2 o 3 jugadores solamente. Y de esos jugadores, de ese grupo de los 23 jugadores que puede tener aproximadamente un club grande en primera división, tal vez por año
2 o 3 puedan ser vendidos al exterior y jugar en grandes clubes de Europa. O aún mejor, ser seleccionado para jugar en la selección argentina. Y así llegar a jugar, tal vez, a llegar a un mundial y, ¿por qué no? Pasó hace poco ser los campeones del mundo. Ahora, volvamos al culturismo. ¿Qué pasa con estos chicos? Recordemos que en estas pruebas de 100 o 150 chicos que se probaban en un club, cuando a veces se hacía 2 o 3 veces, lo pueden probar 2 o 3 veces, pero si ya no quedan, repito, estamos hablando de los mejores de su ciudad, cuando ya no quedan seleccionados en la segunda o en la tercera prueba, ya el chico sigue, porque si es un muy buen jugador y le gusta mucho el fútbol, probablemente va a tener una carrera en una liga interprovincial, por ejemplo, en mi caso, lo que es, que soy de Santa Fe, en la Liga Santafesina de Fútbol, va a tener un protagonismo en un club chico, pero ya en la cabeza de ese chico que recién empieza con el deporte, sabe que nunca, jamás va a llegar a jugar en club de primera y ni hablar en un club de Europa y mucho menos en la selección nacional. Nunca va a ser un gran profesional. El problema que tenemos con el culturismo, que de alguna forma le han lavado la cabeza con todas las redes sociales, con lo que es TikTok, Instagram y todo lo que las asociaciones o las empresas como la NPC, por ejemplo, le muestran a los chicos y le dicen, vos sos el futuro profesional, este es el único camino a la Olimpia, y en la mentalidad de este chico de 18, 20, 25 años, no tan chico ya, que está compitiendo en alguna asociación, y puede ser incluso en la IFB Internacional, o sobre todo en la NPC, que según ellos es el único camino a la Olimpia. Yo digo que no es así, que es el último escalón a la Olimpia. Vos a la carrera en culturismo la podés hacer en cualquier asociación, y cuando estás listo para ir a la Olimpia, hacer un torneo en la NPC, como lo hizo, dije anteriormente, Rubiel Mosquera, lo hizo Crizzo, ganás una Procar y si sos tan bueno podés clasificar en la Olimpia. Pero la carrera la podés hacer en cualquier asociación. Pero en la cabeza, en la cabecita de estos chicos que recién empiezan, y se los puedo asegurar porque lo vivo casi a diario con chicos que caen al gimnasio y que tienen la ilusión a los 18, 19 o 20 años y te dicen, yo quiero ser profesional y el día de mañana yo quiero competir en la Olimpia. Pero anteriormente, cuando me remitía al ejemplo del fútbol, podíamos ver claramente que en una tercera prueba, en un club grande, y el jugador, que de hecho era muy bueno, era rechazado, ya ese jugador asumía que había llegado a su nivel de competición, que era de un nivel local o interprovincial. Ya se podía asumir y de esa forma proyectaban una carrera a su nivel deportivo, a su nivel de competición. En culturismo muchas veces estos chicos pasan años y años y años con la ilusión cuando no tienen la genética para, ni siquiera, no voy a hablar para estar en un Mister Olimpia, mucho menos para ser un top 5 en una Olimpia, pero mantienen esa ilusión durante años de que tal vez algún día van a llegar y siguen y se dan contra la pared y se dan contra la pared y se la siguen dando contra la pared. Eso, lamentablemente, yo creo que de alguna forma debería cambiar, es muy difícil y como siempre digo, no solamente esta trampa que tiene el culturismo profesional, la Procar, esa trampa que tiene la Procar, no solamente hace que el culturista caiga en la trampa, sino que todo el culturismo de ese país, ya sea de Argentina, de Chile, de Paraguay, de España, de Italia o de cualquier otro país, pase exactamente lo mismo y baje el nivel de competición porque incluso los mejores le van a dar una Procar que va a hacer que estén planificando campeonatos posiblemente en Europa o en Estados Unidos sin ninguna chance de siquiera de ser un top 10 en un campeonato profesional. Yo no hablemos del Olimpia. Y a diferencia de lo que pasaba, y vuelvo a los años 80, vuelvo a los años 90, lo que va a hacer es que no tengan ese proyecto
a mediano y largo plazo, como teníamos nosotros en nuestra época, que podía durar 5, 10, 15 o 20 años para lograr nuestros objetivos. Repito, campeonatos locales, campeonatos argentinos, campeonatos sudamericanos y, llegado el momento, ¿por qué no?, un campeonato mundial. Así que esta fue una reflexión de lo que es hoy en día el profesionalismo. Da para hacer otro video estudiando, y lo voy a hacer. Estoy recopilando algunos datos del dinero que entregan otros deportes. No vamos a hablar del tenis o el fútbol a nivel súper profesional porque no lo podemos comparar. Siempre digo que el tenis vende Mercedes-Benz y Rolex y el culturismo vende proteínas, pero considero que con lo que ha crecido en los últimos 10 años el fisicoculturismo, hoy debería haber campeonatos donde se entreguen por lo menos $500.000 a repartir entre 15 atletas, y el que sale al menos décimo en un campeonato se lleve $20 o $30.000. Creo que las condiciones están dadas, y actualmente esos 300, 400, $500.000, en vez de llevárselo el atleta, se lo están llevando los empresarios o los organizadores, mientras nosotros estamos todos haciendo, mientras todos nosotros los culturistas que estamos compitiendo, yo sigo una actividad, hacemos el gran esfuerzo, hacemos el gran gasto y le ponemos el lomo día a día para que otros facturen un montón de dinero y no lo repartan de alguna manera. Así que espero que les haya gustado el video. Yo creo que muchos van a estar de acuerdo con lo que yo opino, tal vez alguno no, pero bueno, es la opinión de cada uno. Simplemente siéntense en analizar, repasen un poco, repasen el ranking que yo les brindé con estos 86 atletas profesionales contra los miles atletas profesionales que tenemos hoy en día en el culturismo mundial. Gracias por estar en Fitness Más. Si no están suscritos al canal, suscríbanse, a ver si llegamos a los 30.000 suscriptores. Denle like si les gustó el video, clic a la campanita si están suscriptos para recibir todas las notificaciones. Y como siempre digo, gracias, muchas gracias por ser musculosos.